Y a pocas horas de la imposición de aranceles que hubieran sido devastadores para la economía de México, se logró llegar a un acuerdo con Estados Unidos. El presidente Donald Trump accedió a pausar su aplicación por un mes. En el caso de Canadá, continúan las conversaciones. Juan Camilo Merlano, ¿todo esto a cambio de qué? Margarita, a cambio del despliegue de 10.000 efectivos de la Guardia Nacional, que es el anuncio que hizo la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, desplegados a la frontera de México con Estados Unidos, fundamentalmente para controlar la migración irregular, pero también el tráfico de fentanilo. El anuncio lo hicieron conjuntamente ambos líderes y con el presidente Donald Trump, dejando claro que sus advertencias o amenazas de aranceles las utiliza para lograr objetivos en materia de política exterior. Los decretos. Ya vieron el tuit, ¿no? La presidenta Claudia Sheinbaum logró, luego de una conversación de más de 30 minutos con el presidente Donald Trump, desactivar por un mes la aplicación de aranceles del 25%, que entrarían en vigencia esta medianoche para productos provenientes de México. Esas importaciones representan alrededor de 450.000 millones de dólares al año. Me preguntó que cuánto tiempo quería poner en pausa. Le dije, bueno, pues vamos a ponerlo en pausa para siempre. Y me dijo, bueno, pues, ¿cuánto tiempo? Le dije, bueno, vamos a ponerlo en pausa un mes. El principio de acuerdo fue confirmado por el presidente Trump a través de una publicación en sus redes sociales, explicando qué hará México a cambio. Fue una conversación muy amistosa en la que ella acordó enviar de inmediato 10.000 soldados mexicanos a la frontera que separa a México de los Estados Unidos. Estos soldados estarán específicamente designados para detener el flujo de fentanilo y de migrantes ilegales hacia nuestro país. De haber entrado en vigencia, los productos que se hubieran visto afectados iban desde el aguacate hasta los carros. En la práctica, el arancel, por ejemplo, significa que si el precio de un producto importado es de 100 y el arancel es de 25, eso quiere decir que el importador tendría que pagar esos 25 para ingresar el producto al país. La preocupación es que eso se vea reflejado en el producto final que compra el consumidor. En el caso de México ya está confirmada una pausa, pero para Canadá aún gravita la posibilidad de un arancel del 25%. Y el primer ministro Justin Trudeau ya anunció medidas retaliatorias. Canadá responderá a la acción comercial de Estados Unidos con aranceles del 25% contra productos estadounidenses por valor de 155.000 millones de dólares canadienses. Con Justin Trudeau también hubo una conversación, según anunció Trump, pero aún no hay acuerdo y sostendrán una nueva llamada a las 3 de la tarde. Dos datos de cierre sobre la agencia USAID están reportando medios en Estados Unidos, entre esos nuestro canal aliado CBS News, que se fusionará con el Departamento de Estado, que prácticamente pasará a ser una dependencia del Departamento de Estado, lo cual implicará una reducción significativa en su fuerza laboral, pero también en financiación para, recordemos, los miles de millones de dólares que destinan para proyectos de asistencia humanitaria en países en todo el mundo, incluido Colombia. Y lo otro tiene que ver con la llegada ya de las primeras tropas a Guantánamo luego de la orden del presidente Donald Trump. Ustedes ven las fotos en pantalla, son efectivos, son Marines, son efectivos del Comando Sur de los Estados Unidos para empezar el acondicionamiento que ordenó el presidente Donald Trump hace unos días. 30.000 camas para recibir inmigrantes ilegales en Guantánamo. Juan Camilo, gracias por el reporte, pero ¿qué busca Donald Trump al desatar una guerra comercial que no le conviene a nadie, ni siquiera a Estados Unidos? María Teresa Aya, analista internacional, nos ayuda a entender más. Buenas tardes. Los aranceles de los que estamos hablando reflejan y responden a una promesa de campaña del presidente Trump, una promesa que tiene como objetivo la protección de la industria americana, proteger lo que se fabrica en Estados Unidos y, sobre todo, crear trabajos y proteger el trabajo y los ingresos de los trabajadores y obreros de Estados Unidos que votaron mayoritariamente por él. Por eso, él habla de poner aranceles a Canadá en un 25%. Acá hay que decir que solamente un 10% aplicaría a energía, no más. Un 10% adicional a los aranceles en China y 25% de aranceles a México. Esto, en realidad, tiene un objetivo mucho más complejo, el tema de los aranceles, y no es necesariamente el de la protección. Aquí estamos hablando de objetivos como pueden ser el ingreso, lo que gana Estados Unidos con los aranceles, importante,
pero sobre todo importante el tema de seguridad nacional. La migración, tema clave para la elección del presidente Trump, y el fentanilo. Y es que Trump ha dicho que los insumos del fentanilo llegan por esas fronteras a Estados Unidos, generando una crisis. Por eso, el tema de todo esto que es seguridad fronteriza es el tema más importante en esto de los aranceles. Y por eso es que también este tema se ha convertido en un tema transaccional, en una herramienta de negociación entre Estados Unidos y estos tres países. Negociación que, como veíamos hoy, con México llevó a la suspensión por un mes de la imposición de los aranceles, ¿a cambio de qué? Mayor seguridad en la frontera. Y esto es clave para el presidente Trump, un tema transaccional muy importante. Pero recordemos que también tenemos entonces aquí el tema de la competitividad. Y aquí estamos hablando de la competencia con China. América para los americanos. Vamos a disminuir la influencia de los chinos en esta región. Y aquí es clave, entonces les cuento, el tema del Canal de Panamá. Y por eso no es un misterio que el primer viaje de Marco Rubio, secretario de Estado, al primer país que visita sea precisamente Panamá. ¿Por qué Panamá? Por el canal. Y es que esto es clave para disminuir la influencia de los chinos y hablar de América para los americanos, un tema muy importante para lo que es Estados Unidos y también transaccional. Obviamente se llegó a un acuerdo. ¿Qué hizo Panamá? Decir, vamos a tener menos influencia china, no vamos a renovar el tratado de la Ruta a la Seda y, señores Estados Unidos, ustedes bájenle al tema y dejemos de hablar de invasión. Nuevamente vemos como para Trump y obviamente su secretario de Estado, la política exterior en este gobierno va a ser un tema 100% transaccional, una herramienta de negociación y aquí, por lo menos en un primer momento, en una América para los americanos. Teresita, gracias. Y la decisión de Estados Unidos de imponer aranceles a los productos que lleguen de China, Canadá y México tiene también en alerta a los empresarios colombianos. Aquí les contamos cuáles serían las consecuencias indirectas de estas medidas y cuáles las oportunidades para la industria nacional. Las dos caras de la moneda para Colombia son las siguientes. Por un lado, y según la Cámara Colombo-Americana, varios productos colombianos se vuelven más competitivos ante Estados Unidos, como textiles, alimentos, productos químicos y plásticos. Frente a China se podría sacar ventaja a 101 productos como manufacturas de piedra, yeso y cemento, textiles y materias primas, productos químicos, entre otros. En la tensión con China encontramos 101 productos, donde 39 de ellos ya están creciendo un 17%, mientras que China decrece un 23%. Frente a Canadá se le puede sacar ventaja a 43 partidas, como plásticos, productos de la industria alimentaria, como snacks saludables, frutas tropicales deshidratadas y salsas. Y frente a México, Colombia tendría oportunidad en 37 partidas, como productos de la industria alimentaria, material de transporte, plásticos, entre otros. Colombia tiene oportunidades independientemente de las tensiones. Estamos viendo crecimientos importantes en los últimos años y una muestra de eso es que mientras las exportaciones al mundo decrecen 1%, las de Estados Unidos crecen 8%. También habría posibilidad de que lleguen a Colombia más multinacionales de los países afectados por la guerra con Estados Unidos. La oportunidad de atraer inversiones. ¿Por qué razón? Empresas multinacionales, ¿sí? que posiblemente estén en México, que posiblemente estén en Canadá o quizás en China podrían reubicar operaciones en Colombia para evitar aranceles, especialmente manufactura y servicios logísticos. Sin embargo, también habría perjuicios. Por ejemplo, México, China, Canadá y Europa buscarán nuevos mercados para sus productos que ya no irán a Estados Unidos. Eso podría provocar una inundación de nuevos productos hacia Colombia, afectando nuestra industria nacional. Para compensar ese mercado que tienen claramente con Estados Unidos. ¿Qué pasaría con esto? Esto generaría sobreoferta en la región y afectaría a los productores colombianos de sectores como la agroindustria. Además, productos chinos que compran los colombianos mediante plataformas de comercio que pasan primero por Estados Unidos se pueden encarecer por el cobro de ese arancel impuesto por Trump.